Capítulo 42 Lectura beta de Paragon of Awesomeness y Fablet Life. Además, feliz día de Acción de Gracias. La próxima actualización es Afake Familiar Reborn. Bandera, sin duda es un caso único. Estas fueron las primeras palabras que cruzaron por la mente de Némesis al conocer por primera vez a su distanciado hermano. Un arma de bioingeniería que debería haber terminado igual que ella, viviendo como un ser humano. Pero no, era más que eso. El hombre terminó demostrando ser mucho más allá de sus expectativas iniciales. La primera vez que llegó a la Tierra y conoció a los demás miembros de la familia Yuuki, incluyendo a Rito y Mikan, esperaba que se pareciera al chico castaño. La única diferencia que había podido discernir tenía que ver con sus complexiones físicas, pero qué equivocada resultó estar. No había nada parecido en ellos, y él ya tenía un dominio agudo de su habilidad y no mostraba ninguna duda significativa al utilizarlos. Él era todo lo que ella había esperado, si tan solo estuviera dispuesto a unirse a ella. Némesis no sabía de qué proyecto pertenecía específicamente. En algún momento, Solgam había estado trabajando con cientos de entidades diferentes a la vez, según ciertos registros que había podido desenterrar, siendo Darkness y Mea las pocas que tuvieron éxito, aunque inicialmente también se consideró un fracaso. Con una tasa de éxito descomunal, no es de extrañar que estuvieran tan desesperados por encontrar a Lunatic y Mikado. En cualquier caso, todos los demás registros habían quedado reducidos a cenizas hacía tiempo, y lo poco que pudo reunir de las ruinas apenas mencionaba otro proyecto en el que la entidad podía crear docenas, si no cientos, de espadas usando materia oscura u otra forma de energía. No parecía poseer habilidades para cambiar de forma, pero no estaba segura de si era solo debido a que no había explorado sus habilidades generales o si era un fracaso que sobrevivió milagrosamente. Aunque no pudo encontrar nada, cuanto más lo observaba la mujer, más segura estaba de que era muy probable que fuera una creación de Solgam. Tales poderes no podían explicarse de otra manera. Sus habilidades eran completamente exclusivas de él, en lugar de ser un hechizo mágico como afirmaba. Y ella seguía sospechando de su dominio sobre sus poderes, a pesar de no haber estado nunca en un entorno que requiriera alcanzar tal nivel, como ella ya había dominado sus propios poderes desde el principio. Esas armas tampoco están hechas de metal real. Son todas construcciones de energía como las mías. Cuanto más lo pensaba, más segura estaba de que quizá existía una cuarta arma, una que muchos habían pasado por alto. Quizás la cuarta había emergido de su tanque siendo un bebé, en lugar de haber alcanzado al menos la adolescencia física antes de poder probar el aire por primera vez. En cuanto al momento, eso también seguía siendo un asunto ambiguo que aún no entendía. ¿Por qué abandonar a semejante criatura siendo un bebé en este planeta remoto? ¿Había otro científico como Tearju que se apiadó del niño y lo acogió en secreto? En definitiva, son solo especulaciones y conjeturas, dijo Némesis mientras balanceaba los pies, sentada en la rama de un árbol, bebiendo un poco de jugo, esperando a que su compañera pelirroja le diera la señal para traerla de vuelta. Todas estas especulaciones quedarían acalladas cuando Mea obtuviera toda la información necesaria. Puedo crear hipótesis cuanto quiera, pero sin pruebas concretas que las respalden, no puedo considerarlas nada más. Ojalá Mea pueda encontrar las respuestas que busco. La joven poseía una habilidad única, muy útil para recopilar información. En lugar de forzar la boca de alguien mediante diversos tipos de tortura y sin siquiera tener que adivinar si decía la verdad, Mea poseía una habilidad que le permitía leer la mente y los recuerdos de las personas con solo rozarle el cabello. Con ella, podía repasar años de recuerdos en un segundo sin que la víctima se diera cuenta y, de ser necesario, incluso manipular sus sueños. Némesis no ignoraba el comportamiento de Mea con respecto a Emilia. La chica estaba en conflicto, confundida, y simplemente no sabía cómo comportarse al lidiar con información relacionada con su único hermano. Más aún al descubrir que Yuki Emiya Shirou se había criado en una familia, y que el hombre mismo no sabía nada de ellos. Sería un error decir que estaba enojada. Más bien, la emoción más cercana con la que podía asociar su comportamiento serían los celos. Solo mirarlo de reojo divertía a Némesis, y nunca consideró oportuno intentar cambiar esa mentalidad. Mea estaba celosa de los humanos a quienes su hermano había llamado sus hermanos, quienes habían recibido su confianza y afecto.
a quienes les había brindado bondad y amor. Un trato que, en la mente de la pelirroja, debería haber sido suyo desde el principio, no de cualquier humano cualquiera. Todo esto a pesar de no tener ni idea de lo que era el amor. Aún así, para la mente de Mea, era como si le robaran un regalo que había deseado durante toda su vida justo cuando lo tenía a su alcance, y ahora estaba allí viendo al ladrón disfrutar de lo que legítimamente era suyo. En cuanto a Némesis, no le importaba demasiado. De hecho, solo sentía curiosidad por cómo funcionaban sus poderes. Claramente, seguían un patrón similar al suyo. Algún tipo de manipulación de energía, lo que creaba esas armas blancas. ¿Todavía no ha terminado?, dijo en voz alta, al darse cuenta de que había pasado bastante tiempo desde que Mea había sido enviada a su residencia para examinar sus recuerdos. La había enviado con un portal y esperaba una solicitud de extracción en unos 5 minutos, pero el tiempo seguía pasando y no se oía ni un pío. Pronto, había transcurrido 1 hora, y el amanecer ya estaba en el horizonte. No puede estar jugando con sus sueños, ¿verdad? A la morena y bronceada mujer no le extrañaría que Mea hiciera algo así. Dejarse llevar por su lado travieso y hacer que el chico soñara con varias cosas que la involucraban. Pero la chica tampoco era alguien que ignorara sus órdenes y la hiciera esperar tanto. Sin embargo, Némesis perdió la confianza a medida que el tiempo transcurría, y para entonces ya habían pasado otros 10 minutos. Empezó a preocuparse seriamente y decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados y que simplemente iría a ver cómo estaba Mea ella misma. Al formarse un portal negro frente a ella, lo atravesó y entró en una habitación oscura que pertenecía nada menos que a Emilia. Bastante espartana, por decirlo menos, prácticamente vacía, sin ninguna decoración aparte de una cama, un escritorio y una lámpara. ¿Eh? Pero lo que esperaba encontrar era completamente diferente a lo que realmente encontró. No era la imagen de Mea usando sus poderes para manipular su mente haciéndole ver varios sueños, sino la de la joven inconsciente en el suelo, mientras el hombre dormía profundamente sin ninguna preocupación. ¿Qué diablos pasó aquí? La repentina sorpresa de las expectativas al encontrarse con la realidad la había sorprendido tanto que se preguntó si sería una trampa, si él la había presentido y la había dejado inconsciente. Pero como seguía durmiendo y no había señales de moretones en la niña ni de ningún altercado, era evidente que era muy improbable. «Mierda», murmuró en voz baja, acercándose para agarrar a Mea y teletransportarla a un lugar seguro donde pudiera despertar y contarle qué demonios había pasado. El cuerpo de la pelirroja desapareció por el portal, tras lo cual Némesis emitió un leve zumbido de curiosidad mientras volvía su atención al chico. ¿Qué vio en ti? Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atravesar el portal, una sombra en el rabillo del ojo se movió rápidamente, y antes de que se diera cuenta, una mano la agarró del brazo con tanta fuerza que no pudo soltarse fácilmente. Su cabeza se giró bruscamente hacia un lado, solo para que unos ojos amarillo dorado la miraran fijamente, de color marrón dorado con un toque plateado. Bueno, esa cara sí que daba miedo. Aún así, era extrañamente tierna, recordándole a Mea durante su matanza. «Hola, ¿te desperté de tu agradable sueño?», susurró en voz baja, con una sonrisa extendiéndose en su rostro. No esperaba encontrarse con el chico tan pronto después de su primer encuentro, dado que no habían pasado ni 24 horas. Pero bueno, las cosas pasan, y mejor adaptarse a la situación. «Lo siento, no puedo hablar mucho contigo». Sus palabras se detuvieron bruscamente cuando un destello plateado cruzó su visión. La fría sensación del acero rozando su piel obligó a sus instintos a tomar el control por completo, convirtiendo su cuerpo en pura materia oscura. Némesis observó casi a cámara lenta cómo Emilia, antes dormida, ahora estaba frente a ella, sosteniendo una espada negra que ya había sido blandida desde su hombro derecho hasta la cintura. Rápido y directamente dirigido a inutilizar el brazo principal antes de cortar el corazón en lugar de sangre esparcida al aire, un humo oscuro llenó los huecos entre su carne abierta, que se recompuso antes de que su ataque terminara. Su agresor notó algo y continuó clavándole una cuchilla blanca justo en medio de la garganta, pero este ataque fue aún menos efectivo, pues ya se había vuelto intangible. Su cabello se movía con cuchillas formándose en sus extremos, cortando el aire. Apuntó a su cintura, que él bloqueó rápidamente con la espada blanca.
Sabía que lo haría, pues había visto su velocidad de reacción antes, pero herirlo no era su objetivo. Chocar. Las ventanas de la habitación se rompieron cuando su cuerpo salió volando. Esto creó suficiente distancia entre ellos para que ella intentara teletransportarse antes de que más invitados se vieran atraídos por la conmoción. Si bien no temía a las princesas de Viluqueanas, ni siquiera a la mayor, quien se decía que había heredado la fuerza de su padre, aún no quería llamar la atención de la figura que estaba detrás de ellas. Extraño. Sus movimientos se detuvieron, y solo después de mirar a su alrededor se dio cuenta de que varias espadas perforaban el suelo a su alrededor, lo que por alguna razón la había dejado inmovilizada. ¿También manipulación de materia oscura? No, eso no puede ser. Habría sabido que la materia oscura en sí no tendría ningún efecto en mí, incluso si poseyera un poder similar. Las primeras espadas poseen propiedades de corte extremas. Estas, algún tipo de restricción. ¿Cómo funciona eso? Ni siquiera me están tocando. Su atención volvió a Emilia, quien había atravesado la valla de madera del patio, aunque ya se había levantado y corría a enfrentarse a ella. A pesar de que esta pequeña misión de reconocimiento había salido completamente mal, no pudo evitar sonreír con entusiasmo. Jejeje, jugar un poco no vendría mal. La materia oscura se propagó por el área, llenando la habitación y el exterior en un instante. Esto hizo que el pelirrojo se detuviera momentáneamente y alzara sus espadas a la defensiva. Lindo. Con una sola orden mental, una gigantesca placa de hierro con forma de espada tomó forma a partir de la materia que lo rodeaba, atravesando directamente hacia su estómago. Oh. Observó con cierto asombro cómo él usaba ambas espadas como escudo, cruzándolas para absorber la fuerza, pero esto lo empujó de vuelta al lugar donde había aterrizado. Le lanzó varios ataques más, esta vez no con una sola arma, sino con varias, tal como él hizo contra ella. Durante todo el tiempo que duró la conversación, observó cada movimiento con una ceja levantada. Es capaz de esquivarlos y bloquearlos a todos, interesante. No parece que solo tenga una percepción mejorada de su entorno. De alguna manera, es capaz de detectar cuando está a punto de formarse el siguiente ataque, una especie de visión del futuro. También podría ser que sea muy sensible a la materia oscura. Me percibió a mí, pero no a Mea. Me estoy emocionando demasiado. Quiero pelear con él de verdad. Sacudiendo la cabeza, mechones de cabello negros se unieron en varias manos, recogiendo las espadas a su alrededor y devolviéndole la libertad de movimiento. Mirando una de ellas de cerca, la chica simplemente ladeó la cabeza confundida. Después de todo, ¿no está hecha de materia oscura, eh? Pero tampoco es acero auténtico. Con esfuerzo, una de las espadas se quebró y se hizo añicos. Cada uno de los pedazos pronto se convirtió en una especie de mota de luz azul que flotaba en el aire frente a sus ojos. Sus dedos, cubiertos de materia oscura, intentaban atraparla con indiferencia, y como un copo de nieve, la luz se apagó lentamente, como si se dispersara de nuevo en el aire a su alrededor, así que es algún tipo de energía después de todo, pero no materia oscura. Wow. Esto se estaba poniendo cada vez más interesante. Desafortunadamente, mi querido hermano, por mucho que quisiera seguir con esta conversación, dado que es nuestra primera vez cara a cara, debería irme a ver cómo está Mea, dijo ella, viéndolo obligado a esquivarla, a usar su espada negra e incluso a contraatacarla disparando varias espadas, todas las cuales terminaron atrapadas por pequeños portales oscuros a su alrededor y se reabrieron mientras le apuntaban. Sin embargo, esa táctica también falló, ya que las armas simplemente se dispersaban antes de llegar a la mitad. Así que también puede controlar sus construcciones mediante órdenes mentales. También notó mi regeneración y disparó esas armas para mantenerme en el sitio en lugar de hacerme daño. Quería guardar algunas como recuerdo, pero no se molestó en saber que él simplemente las descartaría. Si no recuerdo mal, sus construcciones también pueden cambiar de forma. Las blancas y negras tienen un efecto de atracción, y finalmente, otra tiene un efecto de contención. Definitivamente posee otros tipos de armas, ya que no lo he visto usar la flecha que usó para destruir a la Cospo. ¿Es ese su poder? ¿Crear armas con diferentes efectos? Si es así, no me extraña que Golden Darkness perdiera. Puede crear el contraataque perfecto con el tiempo suficiente.
Al igual que lo observaba y analizaba su habilidad, lo mismo ocurría en el otro extremo. Ella lo sabía. Probablemente intentaba comprender qué era la niebla oscura, cómo contrarrestarla y anular su mayor ventaja. Némesis tuvo que admitir que sentía curiosidad por ver qué se le ocurriría para contrarrestar la materia oscura. Pero ofrecerle la oportunidad en bandeja de plata le parecía aburrido, además de que no era el escenario ideal que tenía en mente para su segundo encuentro. Ahora, fuera. Con un movimiento de su mano, una pared varias veces más gruesa que un humano se formó entre ellos antes de ser lanzada directamente hacia la pelirroja. Incluso si sus espadas pudieran cortar sus construcciones, a ella no le importaba, pues cumplió su propósito al ganar tiempo y distraer al chico lo suficiente como para que ella pudiera atravesar el portal por fin. Este paisaje, antes bastante caótico, había cambiado a la azotea de un hotel en pleno Sainan, donde la casa de Yuki se encontraba a varios kilómetros al este. Una distancia enorme como para que alguien pudiera siquiera rastrearla, ¿eh? El sonido de cadenas llegó a sus oídos, y Némesis miró hacia abajo para encontrar una púa unida a una cadena larga que rodeaba su talón, y había venido del otro lado del portal que estaba a punto de cerrarse. Solo para que una fuerza poderosa la jalara y casi la hiciera tropezar en el acto. Desde el portal, un pie descalzo salió volando y le dio una patada a la chica en plena cara. Emilia mostró su rostro con la cadena alrededor del antebrazo y frunció el ceño con frustración. ¿Puedes por favor dejar de llamarte mi hermana? Este ataque en realidad la hizo volar contra una pared con suficiente fuerza como para que aparecieran grietas en la superficie debido al impacto. Eso fue horrible. ¿Cuándo fue la última vez que la atacaron así? Incluso Mea llevaba botas, ¡qué vergüenza! Estaba a punto de decir, ¿cómo pudiste golpear a tu hermana mayor de una manera tan vergonzosa? Aterrizó en la azotea y observó un poco su entorno. La miró y tuvo la audacia de burlarse. Todavía puedes decir eso sin necesidad de fingir que eres una hermana. Además, fuiste tú quien entró en mi habitación en mitad de la noche. No entiendo cómo eso equivalía a que me partieran en dos en el acto. Podría haber muerto, ¿sabes? Estoy bastante seguro de que sobreviviste al ser empalado por varias espadas ayer por la mañana, ese último ataque no habría sido tan peligroso para ti. Todavía puedo sentir dolor. Qué lástima que no sientas vergüenza alguna por usar solo un camisón y nada más durante una pelea. Oye, qué cómodo es esto. Dijo mientras levantaba juguetonamente la tela negra, mostrando brevemente su cuerpo desnudo con cierta vergüenza. ¿Cómo y por qué su intensa confrontación terminó en este tira y afloja era una incógnita. Pero fue en medio de todo que recordó algo muy importante. Espera, ¿me presenté o Mea te habló de mí? No importa, lo diré yo misma. Me llamo Némesis. Esperaba algún tipo de despido por su parte y luego una serie de preguntas aburridas. Esto siempre ocurría con cada objetivo, donde ella y Mea jugaban a adivinar el discurso de cada uno. Ella ganó cada vez, por supuesto. Emilia Shirou o Yuki Emilia Shirou. Elige tu favorito. Pero, sorprendentemente, él respondió con calma, sin gritar ni amenazarla. Ella rió al ver el resultado, encontrando al chico cada vez más adorable. Me gusta cómo suena eso. Se cruzó de brazos. Es un poco raro elegir eso como apodo, suena como el nombre de una niña. Bueno, la princesa y Yuki Mikan te llaman Shirou, la enfermera te llama Emilia, y otro humano con la espada te llama Yuki Emilia Shirou. Todos los interesantes ya están ocupados, así que mejor se me ocurre algo más original, explicó Némesis. El sonido del viento era más intenso a esa altura, junto con el ruido de los coches tocando la bocina en la concurrida calle. Emio Shirou. Según mi humor, te llamaré de alguna de esas maneras. Puedes llamarme Nee-chan, o Nee-sama, maestro o profesora. Él negó con la cabeza. Me quedaré con Némesis, ya que, de nuevo, no estamos emparentados. Se encogió de hombros. Quizás no de sangre, pero tenemos mucho en común. Dudo que creas nada de lo que diga, pero tienes que admitir que al menos hay algo. La forma en que usaste tus poderes esta noche me dio mucho en qué pensar. Siento que ya lo he dicho varias veces, pero es solo mi hechicería. Es algo con lo que nací, desde... Su voz se fue apagando al notar la mirada seca que ella le dirigía. Sonriendo torpemente, tosió levemente. Bueno, quizá no sea la mejor manera de explicarlo.
Dado que no aclara el malentendido, estoy bastante seguro de que no fui biodiseñado en un laboratorio, ni tengo pelo ni carne que se transformen en armas. Por no hablar de mi físico. La ironía de que su carne no se transformara en armas no se le escapó a Emilia, pero rara vez se veía obligado a usarlas, y mejor no darle más munición a esta persona. Eso dices, pero hasta ahora no ha habido otro ser humano como tú en ningún lugar de este planeta. Incluso los detalles de tu nacimiento son, en el mejor de los casos, vagos. Rascándose la nuca, el pelirrojo ni siquiera se molestó en rebatir sus palabras y, en cambio, optó por algo completamente distinto. ¿Quién eres realmente? ¿Otra asesina como Yami enviada aquí por otra candidata a prometida? No, tu naturaleza es similar a la de ella, pero algo me dice que esa no es la razón por la que estás aquí. La chica bronceada se encontró sonriendo aún más, como si la respuesta que llevaba en la mano la hubiera estado esperando desde el principio. Ya sabes la respuesta. ¿Para qué molestarte en preguntar lo obvio, hermanito? Lo miró un instante antes de apartar la mirada, aunque la expresión seria que él le dirigió dejaba claro que no pensaba aceptar nada vago. Esa simple expresión la puso en un aprieto donde tuvo que seguir adelante, así que dejó que su voz adquiriera un tono alegre que suavizó la tensión entre ellos. Me parece gracioso cómo intentas hacer que Golden Darkness viva una vida aburrida y pacífica. ¿No se le permite? No estás en posición de decidir eso por ella. Qué curioso, Némesis jamás se habría imaginado que alguien más protegiera a Oscuridad Dorada de esa manera. Pero, claro, que fuera esta persona en particular, quizá tuviera sentido de una manera muy particular. Ese no era mi punto. Solo digo que lo que buscas es imposible. Oscuridad Dorada, por su propia naturaleza, no puede lograr una vida pacífica. No fue creada con ese propósito. Es un arma. Conoce su verdadera naturaleza mejor que nadie, pero aquí está, intentando huir de un destino que sabe que no puede cambiar. Tarde o temprano, su verdadero propósito resurgirá, y tú no podrás hacer nada al respecto. Él no le dio una respuesta inmediata, simplemente le devolvió la mirada con una expresión extraña que ella no pudo expresar con palabras. Me arriesgaré. Eres demasiado terca para tu propio bien, Emi. El agarre de su arma se afianzó. Si me has estado observando tanto tiempo como insinúas, ya sabrías que dejé ese aspecto de mí muy claro hace mucho tiempo. HMPH, sí que lo has hecho. Con una burla similar a la anterior, Némesis prácticamente previó el siguiente movimiento. Él le lanzó su arma. La espada negra giraba en el aire, creando un arco directo hacia su cabeza, que ella ni siquiera se molestó en esquivar, conociendo sus propiedades. Abrió otro de sus portales, destinados a devolverle el arma. Pero en ese momento, el arma simplemente se desintegró y desapareció en fragmentos de luz. Ah. En lugar de usar la misma táctica de antes, su figura se desdibujó por un instante, acortando la distancia con gran velocidad desde un ángulo diferente. Esquivando y saltando hacia atrás para evadir sus propias armas de materia oscura, sus movimientos se volvieron repentinamente más fluidos que antes, al igual que su predicción de sus ataques. Ya memorizó mi patrón, ¿eh? ¡Qué rápido! La distancia entre ellos era de menos de un puñado de metros, y ambos se miraban fijamente, uno sonriendo mientras el otro permanecía concentrado. Su mano izquierda, levantada, sostenía la espada blanca y lanzaba un corte horizontal, un error, ya que simplemente los atravesaría, como antes. Sin embargo, ese resultado nunca ocurrió, porque al igual que la otra arma, desapareció justo cuando estaba a punto de cortar su cuerpo. ¿Eh? Al ver su mano vacía, que aún permanecía cerrada por donde habría estado el mango, Némesis se confundió con su táctica. Solo para que la mujer no viera su otra mano, que proyectaba una tenue luz silenciosa donde había aparecido una lanza dorada. Oculta por su figura, solo visible en el último momento, cuando divisó un extraño destello que se dirigía directamente a su pecho. En el momento en que la lanza le atravesó el corazón, algo no iba bien, y Némesis actuó con rapidez. Su apariencia cambió ante sus ojos y adoptó una nueva forma. Una larga cabellera castaña, con gran parte de ella recogida en la parte superior, que le daba la apariencia de una piña. Su piel se aclaró, sus ojos se tornaron dorados, transformándose en un rostro que dejó a Emilia paralizado, palideciendo con un instante de puro horror en su rostro. Sus iris, encogiéndose hasta convertirse en un punto.
temblorosos e inestables. El mundo parecía que se había detenido por completo. Exclamación de cierre, y en ese momento, esa sensación de que algo iba terriblemente mal se multiplicó por 10 durante una fracción de segundo de una manera que ella no podía entender. La piel de gallina se extendió por toda la piel de Némesis. No está bien, me pasé. Algo no encaja. Confiando en sus instintos, actuó con rapidez, y su cuerpo se transformó de nuevo, adoptando la misma forma que su yo original. Pero con algunas diferencias clave. Su cabello negro se volvió blanco puro, un toque de plata ahora presente en sus ojos castaños dorados, y su cuerpo maduró hasta convertirse en el de una mujer de 20 y pocos o al final de su adolescencia, solo un poco mayor que el hombre frente a ella. Es cierto que con músculos muy tonificados y caderas y pechos bien formados. Némesis ahora lucía exactamente igual que durante el incidente con la pistola de rayos que cambiaba de género, aunque un poco mayor. Es broma. Dijo, sintiendo que el extraño temor de antes se disipaba considerablemente, aunque no del todo. Ahora parezco más una hermana mayor, ¿verdad? Hablaremos más tarde, mi querido hermanito. Agarró a Emilia directamente con una niebla oscura que lo envolvió y lo arrojó con fuerza al portal, llevándolo de vuelta a su casa. Ni siquiera se resistió. El segundo intercambio duró apenas unos segundos, pero resultó ser el más impactante hasta la fecha. Miró hacia abajo y extrajo el arma de su cuerpo. Al igual que antes, no había sangre, pero frunció el ceño al ver que el enorme agujero tardaba más de lo debido en cerrarse. Persistiendo poco a poco, se suturó. Por mucho que quisiera seguir conversando, sacarle más información y descubrir qué clase de persona se escondía tras esa expresión severa, tenía una prioridad más urgente. El estado de Mea pesaba mucho más que su curiosidad. Al otro lado de otro portal que abrió segundos después, Némesis llegó a la lujosa habitación que había alquilado para pasar la noche. La había elegido por capricho, simplemente porque le apetecía un lugar cómodo después de un largo día. La imagen que la esperaba era la de Mea, todavía desplomada en la cama donde la habían arrojado antes, inconsciente. Su piel se había vuelto pálida como un fantasma, y sus manos temblaban con leves pero incontrolables temblores, una reacción que nunca antes había mostrado, ni siquiera en las peores situaciones de misiones de vida o muerte. Extraño. Pasaron varios minutos antes de que los ojos de Mea se abrieran lentamente. Su primera reacción no fue hablar, saludarla ni siquiera reconocer el cambio de aires. En cambio, rodó hasta el borde de la cama y vomitó sobre la suave alfombra, lo que hizo que Némesis frunciera el ceño. Me encanta esa alfombra, murmuró mientras se ponía una piruleta entre los labios, sin apartar la vista de la pelirroja. Mea seguía con arcadas, hiperventilando y balanceándose débilmente, con la mente aún entre la conmoción y la desorientación. Permaneció así hasta que pasaron varios minutos y el caos interior se calmó lo suficiente como para que pudiera sentarse erguida. Su respiración se mantuvo inestable por un rato, y durante todo ese tiempo, Némesis solo esperó, observándola con calma y aguda curiosidad. Cuando juzgó que la pelirroja estaba lo suficientemente estable, finalmente habló. ¿Qué viste? Su tono pasó de la curiosidad a la severidad. Pocas cosas podían perturbar a alguien como Mea. Había presenciado sangre y violencia en más mundos de los que la mayoría de la gente podía imaginar, había leído las memorias de tiranos, asesinos, soldados y otras personas cuyas mentes eran más oscuras que cualquier pesadilla. Nada la había hecho reaccionar así, lo que solo avivó su curiosidad. Espadas. Eso fue todo lo que dijo Mea al principio, y la palabra salió de su boca tras varios segundos de silencio. La respuesta sorprendió a Némesis, sobre todo porque no coincidía con lo que ella esperaba. ¿Espadas? ¿En serio eso es todo? Hubo fuego y. Un niño pequeño caminando entre unas ruinas. Y luego, demasiado, sus palabras apenas tenían sentido, salvo por la parte del niño. ¿Demasiado? Mea asintió con una mueca de dolor. Demasiado. Sentía que la cabeza me iba a estallar. Cuanto más intentaba la niña describir lo que había visto en la mente de su hermano, más confuso e inseguro se volvía Némesis. Realmente eres un caso curioso, Emi. Romper a la mañana siguiente, el sol salió poco después, y la rutina habitual comenzó para los hermanos Yuki y las hermanas alienígenas.
Pronto sería hora de ir a la escuela, aunque Emilia no quería que Mikan fuera sola después de todo lo sucedido ayer, sin haber podido siquiera cerrar los ojos por un breve instante, donde sintió un instante de puro miedo. Incluso consideró dejarla en casa un par de días, solo para asegurarse de que estuviera a salvo. Sin embargo, ella rechazó todas sus sugerencias. Mikan insistió en que estaría mejor rodeada de estudiantes de su edad que quedarse sola en casa o en la preparatoria Sainan, y se mantuvo firme en ese punto sin vacilar. En cuanto a su enfrentamiento contra Némesis, resultó que nadie oyó el ruido de la ventana al romperse, excepto Celine, quien intentó intervenir durante la pelea cuando lo arrojaron afuera. Afortunadamente, logró evitar que se involucrara, y Némesis no se percató del niño plantas. No puedes esperar que me quede en casa para siempre ni que alguien me vigile constantemente. Estoy de acuerdo en que lo de ayer fue inesperado, pero dudo que vuelva a ocurrir, así que mejor deja pasar este asunto y sigue con tu día como siempre, le aconsejó su hermana esa mañana mientras él estaba en el pasillo intentando decidir qué hacer. Emilia no entendía por qué el compañero de Némesis la había perseguido si él y Yami eran su objetivo. ¿Qué esperaban obtener? ¿O sus acciones estaban motivadas por la malicia o por algo completamente distinto? Incluso sin respuestas claras, se sentía incómodo dejando las cosas sin resolver y creía que sería más seguro si Yami se quedaba cerca de ella. Abrió la boca para discutir, pero antes de que pudiera articular palabra, Mikan se echó el bolso al hombro y pasó junto a él. ¿Sabías que de verdad ansiaba ser estudiante como tú y todos los demás en esta casa? Bien, acepto que me acompañe de camino a la escuela, pero nada más. Tú fuiste quien la empujó a tener una vida normal en lugar de ser una asesina. No me digas que ahora te echas atrás e intentas convertirla en una guardaespaldas permanente. Sería muy contradictorio de tu parte, ¿verdad, Shirou? La puerta principal se cerró con un clic tras ella. Emilia dejó escapar un suspiro lento, con la expresión tensa por una culpa que no pudo ocultar del todo. Maldita sea, ella te trajo hasta ahí, comentó Rito casualmente, todavía masticando su desayuno como si nada inusual hubiera ocurrido. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar entonces? Preguntó Emilia, deseando sinceramente una respuesta. Rito hizo una pausa, lo pensó y se encogió de hombros. Yo. Le habría dado todas las opciones y la habría dejado elegir. Además, tenía razón. Si quien quiera que apareció ayer realmente tuviera malas intenciones, ya habría actuado. Podrían haberla agarrado o atacado en cuanto estuvo sola, pero no lo hicieron. Y ahora esa misma chica apareció de repente en tu habitación y se desmayó sin motivo. Algo en todo esto falla. Por mucho que quisiera negarlo, no pudo. El muchacho tenía razón. No tienes que decírmelo. Todo en esta situación es un desastre. Cuanto más pensaba en su última conversación, más le parecía que ella solo se había estado burlando de él a través de Mikan. Ninguno de los dos había mostrado un deseo genuino de hacerle daño a nadie. Aparte del príncipe, Némesis mató, por supuesto. ¿Para qué molestarse siquiera en acercarse a mi familia si su objetivo es Yami? Pero si ese fuera el caso, el momento no tenía sentido. Dejó demasiadas preguntas y ni una sola pista sólida. Ya le di a Zastin su descripción. Prometió contactarte en cuanto encontraran rastro de ella, dijo Momo desde el otro extremo de la mesa, observándolo con preocupación. ¿Seguro que no quieres ir a Ryouko a un chequeo? Podrían haberte hecho algo sin que te dieras cuenta. No lo parece. Ya me examiné y no encontré nada extraño. Solo se desmayó. Se frotó un lado de la cabeza, repasando lo ocurrido antes del breve enfrentamiento. Recordó haber caído en un sueño en el que sentía como si fragmentos de su pasado resurgieran silenciosamente, como solía ocurrir. Entonces, el sueño se disolvió cuando un sonido débil y desconocido llegó a sus oídos. Cuando abrió los ojos, Némesis ya estaba allí. No te preocupes, Shirou. Esta noche instalaré todo tipo de dispositivos de seguridad en tu habitación. De ahora en adelante, dormiré contigo todas las noches para que nada te vuelva a afectar. Declaró Lala con gran entusiasmo. Había estado entre las primeras en la lista de personas impactadas por la inesperada intrusión e inmediatamente comenzó a diseñar nuevos métodos para reforzar la protección de la casa. Quizás debería dejar a Peke contigo, ¿qué dices, Lala-sama?
No puedo proteger a esta persona. Soy yo quien necesita ser salvada del peligro. No pasa nada, serás como esos dispositivos secretos de emergencia de las películas de detectives, que, al activarse, me envían una señal de alerta. Molará. Lala-sama, sería mejor que Peque se quedara contigo, Lala, respondió, compadeciéndose del robot y sin querer oírlo divagar toda la noche. De todas formas, dudo que esta sea la última vez que los veamos. Aún así, todos deben tener cuidado. Nunca se sabe cuándo ocurrirá algo más. El desayuno terminó poco después, y todos empezaron a recoger sus cosas para irse a la escuela. Él se movía más despacio que los demás, con la mente atrapada entre preguntas que se resistían a resolverse. A pesar de todo lo que había visto tras los acontecimientos de ayer, no podía predecir con certeza cómo se comportarían los estudiantes tras descubrir la identidad de Lala. Esperaba pánico e incluso miedo. Le sorprendería que al menos algunos estudiantes no quisieran mantener la distancia. Sin embargo, cuando regresó a la escuela ayer para ver cómo estaba Rito tras confirmar el estado de Mikan, se encontró con una reacción completamente diferente. La mayoría de los estudiantes habían restado importancia al incidente. Se habían dedicado directamente a hacer apuestas descabelladas sobre quién ganaría un concurso de belleza entre Saki y Lala, como si el peligro potencial importara mucho menos que su caos adolescente cotidiano. Si hoy sucedía igual, tal vez tenía menos de qué preocuparse de lo que pensaba. Quizás esta mentalidad extraña e impredecible de la gente de este mundo le favorecía. Era extraño, sin duda, pero quizás era una de las pocas ventajas con las que podía contar por ahora. Se ajustó el bolso, salió de la puerta y siguió a los demás por el sendero en silencio. Hablando de eso, mamá envió un mensaje temprano esta mañana. Dijo que llegará un poco tarde a casa para Navidad, dijo Rito camino a la escuela. Sus palabras provocaron un largo y cansado suspiro de la pelirroja que caminaba a su lado, con algunos mechones canosos. Ah, cierto, esos dos, se le olvidó por completo. Incluso me aseguré de avisarle con varias semanas de antelación, y sigue haciéndolo. Rito entró en pánico y rápidamente agitó la mano mientras tartamudeaba. Está bien. Mencionó que una de las modelos más famosas del mundo aceptó recientemente una oferta de trabajo, y no era una oportunidad que pudiera ignorar. Supongo que eso le hace más ilusión que pasar tiempo con sus hijos, dijo con tono seco. La idea despreocupada que había tenido antes de arrastrar a ambos padres hasta allí él mismo se sentía inesperadamente más razonable con cada paso que daban. Sobre todo con Lala a su lado, pedir un dispositivo de teletransportación podría ser útil, siempre y cuando no fallara, claro. No dijo que llegaría tarde con seguridad. Solo dijo que era una posibilidad. Quién sabe, quizá llegue a tiempo después de todo, continuó Rito. Al menos eres optimista. Haré todo lo posible por ser igual, siempre y cuando no me decepcione, respondió Emilia sin mucha convicción. Al menos Saibai estará presente. Por una vez, ya terminó todo antes de la fecha límite. Aunque veo que sigue viviendo en el estudio. Sí, papá decidió aprovechar el tiempo extra y está comenzando con el próximo volumen antes de lo previsto. Ya fuera que la Navidad se celebrara con o sin los padres de la familia Yuuki, no tenía intención de cambiar nada en sus preparativos navideños. Nunca había confiado mucho en que ninguno de los dos asistiera a ningún evento, así que nada había cambiado realmente en sus planes. La única diferencia real este año era la cantidad de personas adicionales que asistirían, lo que hacía que la situación fuera mucho más animada de lo habitual. Discretamente, eso era suficiente para considerarse una victoria. El grupo finalmente llegó al recinto escolar mientras más estudiantes se reunían en el patio. Emilia notó como casi todas las miradas curiosas se dirigían hacia Lala y sus hermanas. No culpó a nadie por mirarlas fijamente, ya que el trío destacaba naturalmente con sus inusuales colores de cabello y expresiones brillantes, y ahora, con su identidad como miembros de la realeza alienígena expuesta, la situación solo empeoraba. Prácticamente nadie le prestaba atención, lo cual tenía sentido desde la distancia. Cuando alguien estaba junto a tres hermosas princesas alienígenas, él nunca sería el que destacaría. Lala. Momo. Nana.
El grito alegre provino de nada menos que Risa, la morena agitando ambos brazos mientras corría hacia ellos, con pasos ligeros y enérgicos. Risa. ¿Qué tal? Lala respondió al saludo con la misma alegría y exuberancia, y su voz resonó por todo el patio. Las gemelas la siguieron con sus propios saludos, más tranquilos, pero con la calidez necesaria para igualar la energía. Oye, ¿sabías que después de la renovación, Saki amplió mucho la piscina de la escuela y le añadió un trampolín de verdad? Las puertas están abiertas y un montón de estudiantes la están probando antes de que los profesores se den cuenta. ¿En serio? Quiero probarlo. Vamos. ¿Qué esperan? Todavía falta casi una hora para que empiece la clase. Risa los agarró a los tres sin dudarlo, jalando a Lala y a las gemelas con la misma confianza de siempre. Antes de desaparecer por completo con el trío, miró por encima del hombro. Sus ojos se encontraron con los de él y le guiñó un ojo rápidamente. Parpadeó, sorprendido por el gesto silencioso, pero una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía exactamente lo que pretendía. Al atraer a las hermanas alienígenas hacia algo divertido y casual, eliminaba cualquier posibilidad de que se extendiera un ambiente tenso entre los demás estudiantes. Si el grupo principal de amigos actuaba con normalidad, el resto de la escuela podría seguir su ejemplo. Muchas de las miradas anteriores ya se habían desvanecido. El patio parecía haber vuelto a su atmósfera habitual. Desafortunadamente para él, este regreso a la normalidad solo duró unos pocos pasos antes de que alguien más se interpusiera directamente en su camino y bloqueara su paso. Mirando hacia abajo, saludó al intruso. Rin. Yuki Miyashiro. Puso los ojos en blanco, pues había perdido la esperanza de que ella se dirigiera a él como una persona normal. Ahora, ¿a qué debo esta agradable reunión? Puede que falten un poco para que empiecen las clases, pero tengo cosas que hacer y cosas en las que me gustaría pasar el tiempo. Saki-sama quiere hablar contigo. Por supuesto que lo hizo, no es el mejor momento. Intentó pasar, pero la chica, que sostenía su espada y levantó la mano en un gesto vacilante, le bloqueó el paso. Convenientemente olvidaste mencionar asuntos relacionados con tu compromiso con Lala. Qué sonrisa tan aterradora. Rin no era de las que sonreían tan abiertamente, casi como si quisiera asesinarlo, lo cual, a juzgar por su intención asesina, bien podría ser cierto. ¿No lo hice? Estoy casi seguro de que sí. Me hablaste de tu magia, corrigió casi al instante, sin vacilar, con el tono más seco imaginable. Pero no de tu compromiso. ¿Me lo ocultabas? Estoy bastante seguro de que en ese momento estaba más preocupado por protegerte de Hit que por entrar en detalles sobre este asunto de la candidata a prometida. Lo cual, debo añadir, en mi defensa, era principalmente para mantener a Lala y al planeta a salvo y evitar que más extraterrestres como el de ayer invadieran la Tierra, explicó rápidamente, sin saber por qué necesitaba sentirse culpable. Su padre ha dejado muy claro que si no logro mantener mi estatus como prometido de Lala, volará la Tierra por los aires. Entonces, no le pediste la mano a Lala por amor, sino porque un emperador tiránico te obligó injustamente a esta aventura sin siquiera considerar tus pensamientos ni sentimientos. Te empujó a propósito a una vida de peligro donde debes protegerte constantemente, a Lala y a tu mundo de amenazas alienígenas externas, a la vez que ocultas tus poderes al público general por temor a que ese conocimiento traiga más desgracias a todos en Sainan y arruine aún más la vida pacífica que buscabas crear. En resumen, esto significa que estás atado a Lala, pero solo en el papel, que no la amas y que, si encontrarás a alguien a quien amar y con quien quisieras estar el resto de tu vida, estarías más que dispuesto a separarte de ella y comenzar una vida romántica juntos con al menos 3 hijos, preferiblemente muchos más. Esto, además de asumir la responsabilidad de administrar una gran fortuna y patrimonio que se extiende por todo el mundo, y también tomar el control de un imperio empresarial sin arruinarlo, mientras te mantienes completamente fiel a tu esposa hasta que la muerte los separe, asumiendo la tecnología para alcanzar la inmortalidad. Tiene, siguiente tarjeta, por favor. Aún no se ha creado, pero podría ser posible si los extraterrestres tuvieran algo así. Apenas captó la mitad de lo que dijo en un tono rápido, sin que sus emociones cambiaran. Decidió ignorar la mitad de su discurso y se quedó allí, incómodo, esperando a que terminara.
sin pasar por alto que sus ojos se movían de una forma que indicaba claramente que, de hecho, estaba leyendo una tarjeta de instrucciones, probablemente sostenida por cierta chica con gafas escondida detrás de él, con una heredera rubia también inquieta. Decir sí o no, ninguna parecía una respuesta segura. Además, estaba bastante seguro de que había mencionado algo sobre heredar una fortuna y algo sobre inmoralidad. Fuera lo que fuese, lo mejor era sonreír y alejarse lentamente de la espada china. ¿Te marchas?, dijo, encendiendo su teléfono y mostrándole una foto de una mujer muy parecida a la suya. Una foto tomada mientras la persona estaba distraída, hablando con Ryouko, era suya. Si insistes en escapar, no la borraré. ¿Me estás chantajeando? No, no lo compartiré. Es mi secreto, respondió con orgullo, entre otras cosas. Pero conociéndote, que lo borraran, aunque fuera privado, significaría mucho. No, puedo simplemente irme. Ella entrecerró los ojos desafiante. Entonces hazlo. No podía. Toda evidencia de ese período maldito de su vida debía ser quemada, sin dejar rastro. Bueno, sí, soy el prometido de Lala, principalmente para protegerla a ella y, por extensión, al planeta, como dije antes. No le propuse matrimonio por amor. De hecho, nunca tuve la intención de hacerlo. Y si en el futuro encuentro a alguien que me guste románticamente y no sea Lala, entonces sí, preferiría ir con quien sea. Lo dijo lo suficientemente alto para que lo oyeran las dos personas detrás de él. Y tal como esperaba, alguien finalmente salió del follaje. Lo sabía. Esa idiota me estaba mintiendo. Gritó Saki, con el pelo cubierto de hojas, mientras gritaba con seguridad. Jo. Alégrate, querida Emilia. He escuchado tu súplica y me he comprometido a salvarte de este aprieto y a saldar por fin esta deuda que tengo desde hace años contigo. No estaba suplicando precisamente, pero, sí, claro, adelante. Mejor seguirle la corriente. Conociendo a Saki, sería demasiado terca como para siquiera registrar sus palabras si respondía negativamente. O podría intentar otra táctica más extrema que la metería en problemas. Entonces, eso lo resuelve. Emilia, tengo la solución perfecta para tu problema. Declaró Saki con valentía, haciéndole sonreír levemente, divertido, curioso por saber qué se le había ocurrido a esta chica que a él no. Y enseguida tuvo una idea al ver cómo se sonrojaba mientras Aya la animaba una y otra vez. Le masajeaba los hombros como si subiera a un ring de boxeo para enfrentarse a la campeona mundial, incluso la animaba como si fuera una animadora. Mientras tanto, cruzó los brazos y esperó pacientemente junto a Rin, quien observaba con ojos que transmitían su apoyo a la joven heredera. Supongo que fuiste tú quien le sugirió esta idea, ¿verdad? Rin se estremeció y rápidamente miró hacia otro lado. No tengo idea de qué estás hablando. Sí que eres una mala mentirosa, dijo antes de acercarse a Saki, que sostenía una carta con una pegatina de corazón. Saki no se dio cuenta, pues estaba ocupada discutiendo con Aya sobre si era el momento adecuado, tan estresada que la carta se estaba arrugando. Al verlo acercarse, se quedó paralizada, sobre todo cuando él invadió su espacio personal. Su pulgar e índice la sujetaron suavemente por la barbilla y le levantaron el rostro lo justo para que sus miradas se cruzaran, mientras su rostro parecía querer llorar, gritar y vitorear a la vez. Tranquila, Saki, si vas a darme una carta de confesión, al menos mírame a los ojos. Le rozó el labio inferior con el pulgar, y bajó la voz lo justo para que se le entrecortara la respiración. Después de todo, sería una pena aceptar algo así sin ver el rostro de la encantadora joven que tanto ha estado pensando en mí. Se inclinó, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calor. Aunque, si te pones más roja, podría confundirla con una manzana muy madura y querer probarla. Un ruido sordo se escuchó cerca de la entrada de la escuela. Vaya, funcionó. Liberar. El corazón de la orgullosa heredera Tenjo-in se había acelerado a un ritmo nunca visto, con tanta sangre acumulándose en su rostro que finalmente su cuerpo no pudo soportarlo más y se desmayó. Por suerte, Aya la sujetó con suavidad mientras Emilia, con la carta en la mano, se giraba para mirar a Rin, quien lo observaba con la boca abierta. ¿Qué demonios fue eso?
Preguntó mientras sus manos temblaban tan fuerte que ni siquiera podía agarrar su espada. Ah, es algo que pensé que le funcionaría después de ver algunas de las películas románticas favoritas de Nana. No te creerías lo cursis que son algunas de esas líneas. Te juro que quien escribió esos guiones nunca ha tenido una cita con alguien que estuviera interesado en algo más que su cuenta bancaria, y ella estaba dispuesta a aguantar lo que fuera para conseguirlo. En cuanto a una relación, dile cuando despierte que le agradezco su ayuda, pero que no la necesito ahora mismo. Ya me encargo de esto, dijo mientras pasaba junto a Rin, dándole un ligero golpecito en la cabeza a la carta. Es mejor que no se involucre demasiado, por su propia seguridad. No puedo proteger a todos. Así que te dejo su protección a ti, como siempre. Lo último que querrías es que se involucrara con extraterrestres. Créeme cuando te digo que están dispuestos a matar para conseguir lo que quieren, o incluso podrían quererla como premio. Con ese asunto resuelto y todavía faltando algo de tiempo para que comenzara la clase, Emilia decidió ir a algún lugar tranquilo. Unos minutos después, sí, no se preocupe, hemos obtenido los detalles de Momo y nos hemos encargado de recorrer el mundo entero para encontrar a estas personas. Puede contar con nosotros, Emilia-sama. Mientras subía las escaleras, la voz de Zastin resonó fuerte desde el otro extremo de la llamada telefónica en la que estaba, ya que al torpe guardaespaldas se le había encomendado la tarea de encontrar tanto a Némesis como a Mea. Solo avísame en cuanto los encuentres. No intentes hacer nada raro como enfrentarlos en combate. Confío en tus habilidades de combate, pero no son oponentes fáciles por sí mismos, advirtió mientras empujaba la puerta que conducía a la azotea. Lo primero que le llamó la atención fue otra estudiante que estaba allí antes que él. Pero más que eso, estaba su larga cabellera pelirroja, que le llegaba desde la cabeza hasta el suelo, recogida en una trenza. Su expresión se congeló mientras Zastin seguía hablando en voz bastante alta por teléfono. No tienes que preocuparte por nada. Nos aseguramos de investigar cada pedazo de tierra de la escuela y del vecindario en general, y no encontramos ni rastro del enemigo. Debieron asustarse y se retiraron a su base, a las afueras de la ciudad, sin duda. Mi instinto nunca me ha fallado. Puedes confiar en mí. Dijo, pero Emilia ya no le prestaba atención y cerró el teléfono y la puerta tras él. Ambos permanecieron allí en silencio. El tiempo seguía transcurriendo, y los segundos se convertían en minutos, pero la persona frente a él no se movió ni dijo nada, sino que seguía con la mirada perdida al frente. Empezó a preguntarse si ella siquiera se había dado cuenta de su presencia, así que decidió arriesgarse y acercarse. Qué atrevido de tu parte venir aquí, sabiendo que te encontraría después de esa artimaña de anoche. ¿Algo que decir? Sobre todo, ¿por qué decidiste acercarte a mi hermanita? Preguntó con calma, para evitar que esto terminara en otra pelea. Pero una vez más, no obtuvo respuesta alguna de la chica, que seguía mirando al frente con la mirada perdida. Esto duró tanto que empezó a preguntarse si le pasaba algo. Oye, ¿estás bien? Preguntó mientras agitaba la mano frente a su cara. Ah. Afortunadamente, eso finalmente provocó una reacción en ella, una que la sorprendió tanto que perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Su mirada se centró en el presente y lo miró fijamente mientras levantaba el dedo y lo señalaba. Emilia. Contra. ¿Qué? Shirou, eso, había un grial, ¿eh? Luego esta espada, Sakura. ¿Eh? ¿Quién es Sakura? Empezó a murmurar sin sentido, pronunciando palabras y nombres que solo él comprendería, con la misma expresión de que ella misma desconocía su significado o a quién se referían. Esto duró un buen rato, tanto que su anterior cautela y ligera hostilidad acabaron por desvanecerse y ser reemplazadas por una genuina preocupación. Recordó haber conocido a esta chica en otro lugar, cuando no sabía quién era realmente, y pensó que sería mejor distraerla de lo que estuviera pensando. Así que, con una lata de té dulce frío comprado en la máquina expendedora más cercana, se la acercó a la cara y le dio unos suaves golpecitos en la frente. Ah. La fría sensación del metal contra su piel terminó siendo un shock lo suficientemente fuerte como para devolverla al mundo real, y para encontrarme con claridad, volví a mirarla a los ojos. Lo miró mientras le ofrecía la bebida con una expresión visiblemente confundida y preocupada.
Espero que me equivoque, pero parece que, de alguna manera, has aprendido cosas que no deberías. Menudo desastre. Romper, Enfermería Superior Sainan, de pie en medio de la enfermería, Yami se mantuvo firme y asintió en silencio ante la pregunta de Mikado Ryuko después de dejar a Mikan. Había hecho una breve parada para ver cómo estaba Zelline antes de dirigirse allí, para asegurarse de llegar a tiempo a su primer día de clases. La enfermera ya comprendió las intenciones de Yami sin necesidad de explicaciones y la recibió con una sonrisa tranquila y profesional que suavizó el ambiente de la habitación. Creo que es un buen paso adelante. Se habría vuelto aburrido si te pasaras el día entero vagando por la ciudad mientras todos los demás se quedaban en el colegio. Además, te da la oportunidad de hacer más amigos y acostumbrarte a la vida en la tierra. Está bien. No elegí estar aquí solo para hacer amigos. Bueno, aunque digas eso, te recomiendo que intentes socializar más con algunos estudiantes. Claro, pueden ser un grupo bastante excéntrico, pero en general, son buena gente. Tanto Lala como sus hermanas ya han hecho muchos amigos, y no pasa un día sin que vea a todas las chicas cercanas a Emilia hablando bastante amigablemente con otras. No soy como ellos. Lo dijo sin dudarlo. Las princesas y estos humanos eran individuos que se encontraban en el extremo opuesto de su mundo. Nunca habían pasado un solo día como ella, y sus experiencias tomaron rumbos completamente distintos. Esperar igualar su tranquilidad y calidez después de todo lo que había soportado le parecía imposible. Sus caminos eran demasiado diferentes, su crianza demasiado distante como para imitar su forma natural de interactuar con los demás. Doctor, sobre Tearju, incluso sin terminar la frase, la morena ya sabía hacia dónde se dirigían sus pensamientos y ofreció una pequeña y gentil sonrisa. ¿Estabas buscando conocerla? No lo sé. Solo tenía curiosidad. Bueno, te puedo decir que ha estado deseando verte desde que llegó. Pero ya sabes cómo es. Esa mujer es torpe incluso en los mejores momentos y tiende a darle demasiadas vueltas a cada detalle. Incluso después de su última conversación con Emilia, sigue dudando en aparecer. Si sigue terca, la traeré yo mismo. Sin mencionar que lleva todo el día holgazaneando en mi casa sin hacer nada. Antes de que se convierta en una completa desaliñada, prefiero darle un trabajo aquí. Así podrías tener más oportunidades de verla. Entendido. No tenía una opinión firme al respecto. Aunque una parte de ella sentía una leve atracción por reencontrarse con alguien de su pasado, a quien creía muerto, el sentimiento era acallado. No había ningún deseo ardiente ni una emoción intensa que la impulsara a ese encuentro. Estaba contenta con las cosas como estaban y no pretendía forzar un cambio por ninguna circunstancia externa. Bien, antes de que vayas a ponerte el uniforme y a que te presenten a tu clase, solo necesito que llenes estos formularios y elijas el nombre que quieres. No te preocupes por las formalidades. Conociendo al director, solo necesito sonreírle y aceptará que te unas a la escuela en cuestión de segundos, como mucho. Así que mejor empecemos. Empujó el formulario suavemente por el escritorio hacia la ex asesina rubia, quien asintió y comenzó a rellenar los espacios en blanco con trazos cuidadosos. Dudó un momento antes de escribir sus datos. La habitación se sumió en un ritmo silencioso, como el de un bolígrafo rasgando papel, interrumpido periódicamente por el suave crujido de los papeles, y el tenue zumbido de la ventilación llenó el espacio. Pasaron unos minutos en silencio hasta que la mano de Yami se detuvo al llegar a la sección que preguntaba si tenía hermanos. Una oleada de incertidumbre la envolvió mientras miraba fijamente el espacio vacío. Antes, simplemente lo habría dejado en blanco o lo habría tachado sin pensarlo dos veces. Pero ahora, dos rostros acudieron a su mente, ambos apareciendo con una claridad que no podía ignorar. Uno era la pelirroja que le resultaba familiar y que se había vuelto muy cercana a ella, y el otro era, él. No había ninguna prueba real que la vinculara con él. No compartía ningún parecido físico, y nada en sus antecedentes coincidía. Alguien podría observarlo fijamente y afirmar que sus habilidades eran vagamente similares, pero incluso esa comparación parecía insignificante. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días habían sembrado algo en su mente que no podía negar. Tras confrontar a Mea y afrontar la verdad de la que había huido, las semillas de la duda se habían arraigado en lo más profundo de su mente.
Esas dudas solo se habían fortalecido, persistiendo por mucho que intentara apartarlas. Finalmente terminó el formulario y se lo devolvió a Ryuko. La morena lo examinó, pero de repente, con un destello de sorpresa, abrió los ojos de par en par antes de alzar la mirada hacia la chica sentada frente a ella. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres hacer? Le pregunté esta mañana. Me dijo que no veía ningún problema y que sería más fácil llenar los formularios oficiales y registrarme. Además, yo también lo pensé. El nombre de Oscuridad Dorada seguramente traerá problemas si no tengo cuidado. Ya estoy lidiando con uno últimamente. No quiero que aparezcan más. La mujer empezó a masajearse las sienes. Ja, ese chico, otra vez le está dando demasiadas vueltas sin motivo. O quizá lo hace a propósito. Siempre es difícil entender qué le pasa por la cabeza. En cualquier caso, claro, haremos esto. Si es lo que quieres. Ryuko dejó los papeles a un lado con un pequeño asentimiento, mientras Yami permaneció quieta, con expresión serena. Bueno, eso debería ser todo. Puedes ir a clase y decirle al profesor que te asignaron como nuevo alumno. Debería ser la clase 1B. Puede que veas algunas caras conocidas, y el profesor es muy amable. De acuerdo. Sin perder tiempo, Yami se levantó de la silla y salió de la enfermería, solo para encontrarse con un enorme grupo de estudiantes que salían de la sala contigua. Todos, curiosamente, llevaban camisetas que no eran el uniforme estándar, sostenían pancartas con los mismos dibujos de Emilia, pero con una gran cruz sobre su rostro, y llevaban diademas con el kanji de Hermanos de Armas bordado. Bien, no olviden que la próxima reunión es en 4 días. Asegúrense de traer suficiente dinero para la renovación del salón del club. La última en salir resultó ser la única chica del grupo de chicos. Tenía el pelo oscuro recogido en 2 coletas y llevaba gafas. ¿Ah, sí? ¿Un recién llegado? Preguntó la chica al ver a Yami. Inmediatamente agarró el brazalete con la palabra líder escrita, lo arrojó a la habitación y cerró la puerta. Estoy buscando la clase 1B sin interesarle lo que pasaba con este grupo. Yami simplemente ignoró lo que estuvieran haciendo y preguntó por direcciones, que la joven le dio con gusto. Pero por alguna razón, en el camino, ella intentaba seguirla, y Yami tenía un mal presentimiento antes de cambiar de ritmo o intentar pararse junto a la extraña mujer. Al llegar a clase, vio caras conocidas, en concreto, una de las princesas gemelas alienígenas, a quien llamaban para asistir. Tomó una tiza antes de que la profesora le preguntara su nombre. Garabateó en la pizarra para que todos pudieran verlo. Escuchó algunos jadeos, pero los ignoró. Finalmente, después de terminar de escribir en toda la pizarra, se dio la vuelta y se presentó para que todos en el aula la escucharan. Hola, me llamo Yukiebe, pero puedes llamarme Yami. A partir de ahora asistiré a esta clase. Por favor, cuídame. Fin del capítulo 42.